que pudiéramos hablar hoy un tema especial y bueno, además que tenemos una visita también especial. Agradecemos a Banaí por estar aquí con nosotros, acompañarnos hoy y bueno, esa sorpresota que nos dieron. Pues bienvenida. Saludos allí de Dominicana, de Estados Unidos, de todos lados, para el mundo también. Bueno, muchas gracias también. Eh, bueno, les comentaba pues que quería hacer esta introducción con ese vídeo porque el tema que quiero conversar hoy es acerca de nuestra verdadera identidad. Así es el título, tu verdadera identidad. Y bueno, había escrito aquí que Dios se complació en elegirnos como hijo, pero por razones de la vida o situaciones, a veces nosotros nos encontramos pues en etapas difíciles, pero también hemos perdido la memoria. He puesto eso, hemos perdido la memoria. Y los que conocemos la historia del hijo pródigo, pues sabemos que este fue un chico que le pidió a su papá la mitad, o sea, le pidió la herencia, le dijo, dame la parte que me corresponde, yo quiero irme a vivir mi vida, un poco como mostraba allí el vídeo, mucho más actual, claro. Pero decía, yo quiero la parte que me corresponde, quiero que me des lo que me pertenece. El papá, pues con todo el dolor, evidentemente, pues le entrega eso al hijo y se va y hace su vida y empieza a estar con mujeres, fiestas, parranda, todas las maneras posibles de gastar el dinero hasta que se encuentra en una situación en la que se queda sin dinero, sin amigos, sin nadie que le ayudase y pues el único trabajo que encuentra allí en esa ciudad donde se había ido es cuidando los cerdos y viendo ver cómo les daba de comida, pero en una de esas pues, le empieza ahí a rugir el estómago, se da cuenta que lo que tiene es hambre y llega a desear aún los algarrobos, la cosa que comían los cerdos. Y en ese momento él vuelve en sí, dice la Biblia, este relato está en el libro de Lucas, dice, entonces él vuelve en sí y cuando vuelve en sí es como que recupera la memoria, se acuerda de todo, se le va el lapsus que tenía, la laguna mental y recuerda y dice, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo hasta aquí? Si en la casa de mi padre hay tanta abundancia, hay tanta comida, hay tantas cosas, ¿qué hago yo aquí? Yo voy a volver a casa de mi padre y allí, y bueno, empieza una serie de pensamientos él y decía, le voy a decir que no soy digno de ser su hijo, que me trate como uno de sus jornaleros, pero por lo menos los jornaleros tienen allí de qué comer, tienen alimento. Y se va pues a donde su padre y cuando regresa, como veíamos allí en ese video, el padre lo que hace es esperarlo, lo abraza, lo besa y no sé, pues, pero a veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que como que también hemos perdido la memoria, como que de alguna forma nos olvidamos de quiénes somos. Por eso el tema es tu verdadera identidad, porque creo que mi tarea hoy es recordarles quiénes somos. Bueno, recordarnos, obviamente también me incluyo allí, pero que podamos volver en sí, podamos volver en nosotros mismos, despertarnos del lapsus que a veces estamos, en el que dejamos de considerarnos o dejamos de entender que somos pues propiedad del Señor, que somos hijos de Dios y que eso lo podamos entonces hoy retomar. Entonces, para esto estuve leyendo y hay varias etapas en la vida de un hijo, porque este chico, aunque llegó y le dijo al papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo, el papá igual le dijo, no, tú eres mi hijo. Y bueno, le restituye todas las cosas, todo eso lo vemos, pero en Cristo y gracias a Cristo nosotros también podemos ser actos y podemos ahora estar en ese nivel de hijos. Pero hay tres niveles de hijos o etapas, perdón, que vive un hijo, y me gustaría que la pudiéramos ver allí en pantalla. La primera, bueno, estas palabras son sacadas del griego, pero están allí en la Biblia, y es teknion, la ven allí, y que se trata de un hijo pequeño o infante. Estas etapas no solamente la vemos en la Biblia o en nosotros, también la vemos en Jesús. Cuando Jesús nació, obviamente fue también un infante. Jesús no fue que y apareció ya ahí a crucificar. No, él vivió también como un infante, fue envuelto en pañales, lo tenían en un pesebre, vinieron magos a adorarle, en fin, pasó eso.
Luego también está la segunda etapa de lo que es un hijo y es tecnón. Tecnión la primera, un hijo pequeño infante, y tecnón habla de un hijo adolescente. Un hijo, pues sabemos nosotros lo que significa la adolescencia, ¿verdad? Que adolece. ¿Y qué dice Manaí? Exactamente, adolece de todo, pero a quien más le adolece es a los padres, porque llegan a esa etapa en la que dice, momentico, aquí nadie me manda, aquí nadie me dice nada, yo me la sé toda. Es más, ¿qué quieres saber que yo te lo cuento? Y cosas como, bueno, por el estilo. Y hay una tercera etapa de hijo, que es la palabra griega huios. Allí la vemos, huios. Y esto se refiere a un hijo que es mayor de edad y que ha sido colocado mediante lo coloqué allí en negrillas, mediante la adopción. Para nosotros, ¿qué es adopción? Cuando pensamos en una persona adoptada, un adoptado es alguien que, bueno, no es hijo biológico, sino que, bueno, fueron allí, algunos hermanos a veces se jugaban con eso y le decían, tú eres adoptado, o te recogimos ahí de la basura, no sé qué, tal, cosas así. Pero adopción, que lo vemos allí en ese significado de huíos, si podemos volver a él, dice entonces, es un hijo mayor de edad que ha sido colocado mediante la adopción, dice, en posesión de todos los privilegios, derechos y responsabilidades del Padre. Es importante, y por eso lo subrayé, esta palabra adopción, porque resulta que nosotros también en Cristo, dice la palabra, que hemos sido adoptados. Pero la adopción no significa lo que nosotros pues entendemos allí vulgarmente como adopción, que es alguien que no pertenece a la familia y lo fueron y lo buscaron en algún lugar o simplemente lo criaron de pequeño y entonces este es mi hijo adoptado. No, la palabra o la raíz pues de donde viene esta palabra adopción trata o se refiere a un acto en el que los padres, cuando el hijo cumplía la mayoría de edad, cuando cumplía la mayoría de edad, lo celebraban y lo enseñaban, o así como cuando hacemos la fiesta de 15 años o qué sé yo, para las chicas, pues, pero cuando un hijo llegaba a los 30 años de edad, veámoslo, Jesucristo, cuando llega a los 30 años de edad, el Padre lo exhibe a toda la comunidad, lo expone y dice, este es mi hijo, y entonces allí, por eso leíamos en la definición, entonces él entra a tener la posesión de todos los privilegios, derechos y responsabilidades del Padre. Esto también lo vemos en la vida de Jesucristo, y específicamente cuando habla en el libro de Lucas también, que él fue llevado a bautizar en el Jordán y lo recibe Juan el Bautista, lo bautiza y dice que una vez que se levanta de allí de las aguas, los cielos se abren, viene el Espíritu Santo en forma física, pues como una paloma, y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es porque él estaba en una edad madura, en una edad en la que el Padre le está diciendo, a él le entrego todos los derechos, todos los privilegios, todo lo que es mío, se lo doy a él. ¿Y por qué menciono esto o por qué traer estas tres etapas? Porque a veces nosotros como creyentes, y qué bueno que hoy voy a hablar a creyentes, a veces nosotros como creyentes pasamos etapas en nuestras vidas en las que estamos más tecnión o tecnón que el mismo huíos. Y ese huíos, o huíos, como lo quiera mencionar, porque realmente el griego no se me da muy bien, pero ese huíos, a veces nosotros como que no lo alcanzamos, sino que somos pues todavía en pañales. Y Pablo decía, ¿cómo siendo ustedes ya gente de tanto tiempo aún están pensando ahí en darle lechita? ¿Cómo? O sea, ya ustedes deberían ser adultos y todavía están pensando ahí por estar peleando, discutiendo entre ustedes, tonterías, tal. Ya, maduremos. Pero bueno, a veces también somos tecnón. Y quería compartir algo sobre el hijo pródigo y que me llamó mucho la atención descubrirlo, porque yo realmente lo descubrí recién. Eh,
El hijo pródigo le pidió la mitad de las posesiones al padre. Pero nosotros enseñamos, y nos enseñaron durante mucho tiempo, que él se lo pidió y al pedirle la herencia, le estaba diciendo, muérete. Y yo enseñé eso. Que le está diciendo, muérete, yo quiero que te mueras, dame la herencia. Y no. Lo que pasa es que el hijo estaba en esa segunda etapa de hijo, de tecnón, de adolescente, en la que él no quería llegar a los 30 años, no quería llegar a la mayoría de edad o sea, no quiero esperar tener el dinero. Yo no quiero esperar para que tú me digas, mira, este es mi hijo, aquí está, él puede usar mis cosas. No, yo quiero eso ya. Y como lo quiero ya, pues dámelo ahora. El padre, evidentemente, tú no estás preparado, todavía no estás listo, cálmate, pero no, yo lo quiero ya. Y pues el padre se lo da y conocemos pues ya toda la historia que se desarrolla desde allí. Luego hay otra palabra, bueno, no quiero hacerlo yo esto pesado, no la he puesto allí, pero es la palabra huiotexia o hipotesia, que habla precisamente de la celebración que llevaban los judíos, pero evidentemente cuando se escribe el Nuevo Testamento, que está hablando pues en griego y todo eso, se escribe en griego, era adaptado a lo que vivían allí en esa sociedad, pues como se vivía en ese momento. La huiotexia era como eso, la presentación del padre a la sociedad de su hijo. Entonces eso hablaba de que no solamente había alcanzado la mayoría de edad, sino que lo colocaba en una posición de hijo en donde me representa a mí. O sea, donde tú veas a mi hijo, yo ahora te lo estoy poniendo aquí, ya tiene la mayoría de edad, te lo presento y donde tú lo veas, él me representa a mí. Donde él vaya, lo que diga, lo que haga, es como si yo lo estuviera diciendo o haciendo. Vuelvo a decir, veamos el parecido de Cristo y nosotros. Cristo nos encomendó a nosotros una tarea. El Señor Jesús, estando en esta tierra, ejecutó una tarea y la tarea era la que el Padre le daba. Y me gustaría que avanzáramos y leyéramos, van a tenerlo aquí en pantalla, leyéramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, del verso 1 al 7, allí tenemos, dice, pero digo también, esto está hablando Pablo, le está escribiendo a los Gálatas y les dice, que mientras el heredero es niño, o sea, mientras es tecnión, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es hijo, le corresponde todo, pero en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. Solo en ese momento está bajo tutores y guardianes hasta, esta palabrita para que la recordemos, el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, fíjate cómo le dice Pablo, cuando éramos niños, y esto lo está refiriendo a espiritualmente, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. ¿Cuáles son los principios básicos del mundo? Por ejemplo, algo que se le venga a ustedes a la mente. ¿Qué creerían ustedes que sería uno de los principios básicos del mundo? Yo estuve viendo, no me apabullen aquí con tanta información, pero una de las cosas que estuve viendo era que se refería simplemente a las liviandades, a lo básico. O sea, por ejemplo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué vamos a hacer aquí mañana? Ahora, oye, ¿y ahora cómo yo pago la renta? Y ahora cómo, o sea, esas cosas, dice Pablo, antes vivíamos sujetos a ello, no necesariamente el pecado, ¿no? Porque a veces decimos, no, ya yo no peco, ya el Señor me perdonó y ya no hay pecado, no hay condenación. No, él está hablando de las niñadas que a veces nosotros caemos en ellas o nos preocupamos por ello. Ojo, no digo que no está bien preocuparse, o mejor dicho, ocuparse por el alquiler, por la comida, todo eso, está bien. Pero Pablo dice, vivíamos esclavos a ellos. Cuando vivimos esclavos es que eso me domina. Y cuando eso me domina, ahí Pablo me está diciendo, soy un niño, un tecnión, estoy ahí en pañales y ya no debo, porque él dice, cuando éramos niños. Continuemos, verso 4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, vuelve a estar esa palabra allí, el tiempo señalado, recordemos que en el verso 2 decía que era un niño y dueño de todo, pero solo que estaba bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora el verso 4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, es decir,
cuando Dios dijo, es el momento en que todo el que crea en mi Hijo, en Cristo, tome posesión de lo que pertenece, dice, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. Es decir, Cristo vino a esta tierra aún siendo Dios, pero cumplió un orden, cumplió un proceso. Verso 5 dice, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Fíjate que ahí la adopción de hijos. Si nosotros interpretáramos adopción como lo conocemos, ¿qué sentido tiene la adopción de hijos? O sea, si me adoptan, soy un hijo. Pero precisamente dice la adopción, es decir, que recibiéramos la exposición donde Dios dice, este es mi hijo amado, aquí está Marinela, mi hija amada, en la que tengo complacencia. Aquí la presento al mundo, donde ella vaya, donde ella hable, donde ella esté, es como si me vieran a mí. Aquí estaban ahí, es mi hija amada en quien tengo complacencia. Donde ella vaya, todo lugar donde yo la envío, ahí la gente dice, ahí está Dios. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que el Padre en el verso 5, o en este caso Pablo, está diciendo que por medio de Cristo nosotros recibiéramos esa adopción de hijos. Y continúa luego el verso 6. Y por cuanto ustedes, hoy lo decimos a los que están acá y los que nos ven por la internet y los que nos verán, los que son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, Cristo, el cual clama, Abba Padre. Eso es lo que nos da a nosotros. Entonces nos insertaron en esta naturaleza y nos pone el ADN en el que nosotros clamamos, Papito Dios. Eres mi papá, no hay otro como tú. Así que ya no eres esclavo de esas cosas pequeñas de que viene diciendo Pablo al inicio. Ya no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en este mundo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, yo en eso hubiese, por ejemplo, dicho amén, aunque ya lo he leído muchas veces, pero yo hubiese dicho al oír esto, wow, claro que sí. ¿Por qué? Porque por Cristo yo soy heredero. Es decir, el Padre, así como exhibió a Cristo allí levantándolo de las aguas y se abrió el cielo y se oyó esa voz que decía, este es mi hijo amado, lo mismo ocurre con nosotros hoy en día. Cristo, al morir y al resucitar, nos posicionó juntamente con Él en lugares celestiales, nos bendijo y ocurrió esa iotesia, esa adopción, que es el concepto en donde les decía, declara al hijo que ya es mayor de edad, que ya los 30 años, como era el caso en ese tiempo, pues los tenía cumplidos y entonces ahora venía a ejercer autoridad tal cual el Padre. Entonces, alguien decía, me comentaba en estos días, la gente nos hemos conformado, para incluirnos todos, nos hemos conformado con la salvación. Y hace unos meses atrás Edwin me decía, la salvación no es el fin, la salvación es la puerta de entrada para disfrutar todo lo que es aquello que habla la palabra, las riquezas en gloria, las riquezas que Cristo tiene y que nos quiere conceder a nosotros. Entonces, no se trata solamente de la salvación, sino que nosotros tenemos una vida, así como Tecnión, o sea, una vida pequeñita, un bebé, que tenemos que desarrollar para que no se quede en Tecnión, mucho menos en Tecnón, que es el que se la sabe toda y yo hago lo que me da la gana y aquí, no, en eso no, sino que llegue a una etapa de madurez y que seamos, pues como Cristo. Ay, ese hijo amado en el que el Padre tiene contentamiento. Romanos 8:15, también Pablo le escribió a los Gálatas, pero a los romanos también, mira, le dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción es lo que decíamos hace un momento que leíamos, que es por medio de Cristo. O sea, el Espíritu Santo, el soplo de Dios vino sobre nosotros y nos dio ese espíritu de adopción, nos colocó, nos sacó así, ¡pum!, y nos plantó en un sitio en donde ya lo que hablábamos la semana pasada, lo que quedó atrás lo dejo atrás y prosigo a la meta.
ya prosigo al blanco. O sea, lo que está atrás, mi vida y mis errores y todas mis cosas del pasado, pues allí quedan, porque he sido transicionado, trasplantado, he sido y debo ser, y esa yo estoy hablando en fe por eso, pero bueno, debo ser traspasado, como dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz, pues vivir de acuerdo a este reino y procurar esa adopción. Dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, estamos dentro de esta familia. Mi papá terrenal, evidentemente, se llama también Edgar, yo puedo decir, pero mi papá espiritual no puedo decir que Satanás, ni el diablo, ni el pecado, ni la corrupción. Pablo lo decía, ya no eres esclavo, eres hijo por medio de la adopción, de la posición que Cristo te dio. Y nosotros eso lo hemos dicho muchísimas veces, y sin ir pues muy tampoco allá, podríamos verlo en el libro de Efesios, cuando Pablo también habla y dice que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Es allí donde nosotros pertenecemos, esa es nuestra naturaleza. Y continuando en Efesios 1, del 3 al 6, y perdonen que leamos tanto, pero es que todavía hay más. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con alguna bendición espiritual en los lugares. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. No. Con muy pocas, no. ¿Cómo dice? Con toda bendición espiritual. Es decir, que Él no se quedó con nada en el bolsillo. Él no se quedó con alguna, no, esta no se la entrego porque es que todavía no. Él dice, te bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, mi verdadera identidad no es solamente hijo, sino que soy un hijo bendecido. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros saludamos o hablamos a alguien, decimos, no está mal, pero entendiendo esto, si yo le digo, Dios te bendiga, pero si ya me bendijo, o si ya lo bendijo. Entonces, ¿para qué le vas a estar diciendo usted? O sea, ya tú eres un bendecido. Entonces, simplemente te digo, van ahí, bendecida. Porque reconozco la naturaleza que hay en ti, reconozco lo que precisamente a donde Dios te ha traspasado, a donde Dios te ha puesto, y digo, van ahí, y esta mosca no es bendecida. Vale, van ahí, bendecida. ¿Por qué? Porque estás en lugares celestiales con Cristo y te bendijo con toda bendición espiritual. Y dice el verso 4, en Él Dios, mira esto maravilloso, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Un momentito hasta allí, hasta ese punto. Leímos o comentábamos hace un par de semanas precisamente de que Cristo nos eligió a nosotros y nos preparó a nosotros como su esposa, como su iglesia, y Él procuró presentarnos a sí mismo una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y Pablo le está diciendo otra vez esto a los efesios. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que esto de que Cristo viniera, algunos ya lo sabemos, o quizás todos, pero bueno, voy a recordarlo. Que Cristo viniera a morir por toda la humanidad no fue como a veces algunos piensan, que allá en el Edén Adán y Eva pecaron y Dios empezó a rascarse la cabeza. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué busco? Bueno, plan B, matemos al hijo, matemos al hijo. No, ya esto estaba preconcebido desde la eternidad. Tanto es así que si leemos el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, ahí habla de la inmolación del Cordero en la eternidad. O sea, al principio, o sea, antes de que terminara, ya él había sido inmolado. Se nota, ¿no? Mis brazos. Antes, después. Ocurrió mucho después, según leemos nosotros, porque somos de mente tan finita, que Dios dijo, a esta gente hay que explicárselo con manzana, pera y aquí gusanito. Vamos a ver, mira, te lo sumo así, lo ves así, y entonces así nosotros lo podamos enterar. Pero sencillamente lo que nos dice o lo que nosotros ahora vemos, ya eso ocurrió en una eternidad. Por eso dice Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Él sabía que la hermana Olga, que el Inés, que todos los que estamos aquí y todos los que nos ven y en fin, que todos los que hemos sido escogidos estaríamos delante de Él porque dice, para que en su presencia,
seamos santos e intachables. Y continúa diciendo, por amor nos predestinó, lo marqué allí, nos predestinó, para que por medio de Jesucristo, otra vez mira esta palabra, fuéramos adoptados como hijos suyos, según a Él se le dio la real gana. Bueno, sí, lo que pasa es que el beneplácito de su voluntad, yo lo traduje un poquito más al venezolano. Según a Él se le dio la gana de hacer. Es decir, Él decidió desde antes de la fundación del mundo escoger a todos nosotros y dijo, los voy a escoger, los voy a redimir, me los voy a presentar a mí mismo sin mancha y sin arrugas, aunque ellos sean unos cabezones que a veces se quedan ahí como un niño ahí teñido de pañalitos y bueno, no importa, pero les voy a tener tanta paciencia y tanto amor porque se me da la gana amarlos que los expongo delante de todo el mundo y digo, este es mi hijo amado. Pero que es un niño, pero que es un cabezón, pero igual es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Pero que mira que se porta mal, en él tengo complacencia. Pero que es un pecador, en él tengo complacencia. O sea, digan lo que digan, porque así le ocurrió a Satanás. Se venía y se presentaba delante de Dios. Y conocemos, pues, que él va a acusarnos. Pero Pablo dice, tranquilo, abogados tenemos en Cristo. O sea, el diablo nos va a venir a acusar. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Nuestra misma conciencia, nuestros pensamientos siempre. Pero tú pecaste ayer. Uy, mira tú lo que hiciste. Uy, cómo has desagradado a Dios. Mira cómo has deshonrado lo que el Señor te ha dado. Mira, oye, no puede ser así. Pero abogado tenemos con Dios en Cristo. Entonces, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y dice el verso 6. ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos separó? ¿Para qué nos guardó en su voluntad? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Si volvemos atrás a la historia que comentábamos, bueno, a la historia, sí, que comentábamos ahora, dice que se abrieron los cielos cuando Él se levantó de las aguas y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, Dios nos preparó, nos predestinó, nos apartó desde antes de la fundación del mundo para que su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, sea alabado por la gloria de su gracia. Entonces, una cosa es nacer de nuevo y otra es tener la autoridad de hijo. Porque nacer de nuevo, pues es eso, nació. Y está en nión, está pequeño. Pero hay una vida dentro que se debe ejercitar. Una vida dentro que debemos trabajar. Y no se trabaja solamente con decir, bueno, yo voy a leer hoy, a ver, aquí. No, se trabaja en lo que hacemos acá, reuniéndonos, congregándonos, se trabaja también obviamente en la lectura, en la oración, pero alguien decía, si tú tienes un hijo y al hijo todo el tiempo le das McDonald's, 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 que no nos pagan, pero bueno, la hacen igual aquí, McDonald's, 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 va a llegar un momento a ese niño, ¿cuántos años podrá vivir? Porque, bueno, por el colesterol, en fin, por todas las cosas, porque le metimos comida pero no buena. Le metimos comida chatarra, como conocemos esas comidas. Entonces, ¿qué pasa? No es solamente alimentarnos, sino entender que nosotros, perdón, no solamente comer, sino entender que debemos es alimentarnos, tener buena comida. Y la buena comida es precisamente lo que es Cristo, que es el nuevo pacto. Esa manjar y... no, la semana pasada lo comentábamos, era con Edwin, o lo veíamos con Edwin, que precisamente cuando él dijo en esa reunión de la Santa Cena, que conocemos como la Santa Cena, que él partió el pan y lo dio, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Es eso, es comer el cuerpo de Cristo, que es el nuevo pacto, es comerlo a Él, es discernirlo a Él, y por supuesto esto a través de su palabra. Entonces, hemos sido escogidos desde antes que el mundo fuese formado. Somos parte de un plan y fuimos diseñados para realizar y expresar la voluntad de Dios en la tierra. Dios es espíritu y como espíritu, Él necesita un cuerpo físico para operar en esta tierra. Por esa razón,
fue que fue enviado Jesús y nació a través de María y todo eso que conocemos en la historia. Porque Él necesita algo de carne que pueda ser físico y actuar en esta tierra. Como espíritu, obviamente Él tiene todo el poder y puede hacer lo que le dé la gana, pero respetando las leyes que Él mismo estableció, pues acá en esta tierra se necesita un cuerpo. Entonces, Él necesita ese cuerpo para operar en este plano natural. Por eso nos escogió, y no ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Pero debemos no solo recuperar nuestra memoria y acordarnos de quiénes somos y decir, yo no puedo seguir viviendo como un niño bebé. O sea, no puedo seguir viviendo como un niño adolescente. Tengo que recordar que ya yo fui posicionado en Cristo, de que ya Dios me dio a mí la autoridad. Dijo, tú me representas, tú eres embajador mío, tú donde vayas, lo que digas, lo que hables, lo que hagas, eres tú. Soy yo a través de ti. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, vamos a de verdad estar cumpliendo ese plan para el que Dios nos ha llamado. Entonces, hoy en día necesitamos nosotros recordarle algo a la persona que está a nuestro lado y decirle, ya no eres niño. Le puedes decir eso al que está al lado, ya no eres un niño. Y no por la edad o por las canas, porque ya dijimos, yo recuerdo que a alguien le decían, llegarás a viejo, pero a hombre nunca. Porque es un mentepollo. O sea, no podría tener 80 años, pero no iba a llegar nunca a la madurez. Entonces, que eso no ocurra en nosotros. Al contrario, que nosotros, a pesar de las cortas edades que podamos tener, podamos adquirir la madurez. Y lo dice precisamente Salomón en el primer capítulo de Proverbios. Adquiere la sabiduría, búscala. El necio la desecha, pero el que es inteligente la deseará. Adquiere sabiduría. Y la sabiduría dice que es el temor, o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, recuperar nuestra memoria, y si no también, no solamente recuperar la memoria, sino también mantenernos en ese caminar alejados de las obras de la carne. Somos pecadores, pero fuimos declarados hijos maduros, no infantiles. Por lo tanto, tenemos la capacidad mental e incluso física para decidir no fallar. Yo sé que, y cuando escribía esto yo decía, ¡wow! Qué rudo es decir que tenemos la capacidad para no fallar. Pero pregunto, ¿alguna vez ustedes han estado allí al borde y dicen, no, y se devuelven? O algunos dicen, en plancha, y para allá va, y trágata. Como José decía. Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, es verdad, el Espíritu que está en nosotros, dice la palabra del Señor, que Él nos ha dado todo poder precisamente para que cuando viene la tentación Él también nos dará la salida. Pero a veces hay momentos en los que nosotros, no solamente por el Espíritu de Dios, sino por la madurez, decimos, yo no puedo estar en esta estupidez, yo no puedo estar en esta niñería, ¿hasta cuándo? Pero si no reaccionamos, sino que decimos, el Señor perdona, y vamos para allá, pues seguiremos siendo, aunque Dios nos haya dicho, eres maduro, por fe, seguiremos siendo y viéndonos como un bebecito. ¿Qué hace un bebé? Chillar todo el rato. La teta! El juguete! Me quitó no sé qué! Me quitó aquello! Todo el rato puro chillar. No sé si alguna vez nos hemos sentido así como que, no tengo para pagar el alquiler, ahora la comida, me cobraron aquello, nos chillamos por todo. Y si no, exacto, y si no es aquel, me quito el juguete, porque tengo un niño de 3 años, bueno, ya cumplió 4, y yo pasé por eso, pero bueno, tengo un niño, y veo pelear, está de repente así, de repente, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se acabó el chicle. Oye, pero, ¿y cuál es el problema? Digo, no pasa nada, pero se lo comió él. Entonces, vamos, y estamos nosotros en eso y decimos, ay, por Dios, qué infantil. Pero si nos vemos nuestra propia vida, no solamente espiritual, sino nuestra vida, nuestras acciones, nos damos cuenta y decimos, caramba, yo creo que mi hijo es todavía más maduro que yo. Porque a veces yo me pongo con algunas tonterías, me enfado por todo. No, esto no puede ser. ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué me vieron así? Porque eso es niñería. Y el Señor nos ha declarado que somos hijos maduros. Entonces, tenemos la capacidad mental e incluso física
para decidir no fallar. Algunos tienen la capacidad física, pero no mental, pero bueno, eso también. Y alguna etapa en la que tampoco nos podemos quedar, que es la etapa tecnón, la de la adolescente. A mí no me digan nada. Esto, bueno, lo traigo aquí a colación, pero yo sé que esto en el nuevo pacto en nosotros no ocurre, pero sí lo vimos muchas veces. Conocíamos gente que decía, yo no me sujeto a hombres. A mí usted no me venga a decir nada. A mí lo que me diga Dios. Aquí usted no me diga nada. Mira, pero es que es un comentario. No, porque creemos eso, pues, que estamos en esa etapa en la que no sabemos todo. El adolescente, ¿no? Que no, mi papá y mi mamá lo que son es tal, y son unos anticuados y aquellas cosas, sin alusiones personales, ¿eh? Por si acaso. Ellos son así, ellos son acá. No, es una etapa que todos vivimos, una etapa por la que todos pasamos y que espiritualmente debemos evitar. Precisamente ¿por qué? Porque Dios es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y no podemos pretender que nosotros somos los que nos las sabemos todas y que podemos hacer las cosas como nos venga en gana. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice que vino de mujer y vino allí bajo la ley, es decir, Él vino cumpliendo y en un orden que estaba establecido. Él siguió un patrón. Jesucristo, como decíamos, lo vimos, fue tecnión. Lo envolvieron en pañales y tal. Mira si Jesucristo, y no para que veamos que no es pecado la adolescencia, si Jesucristo también no fue medio, que cuando tenía 12 años, ¿qué dice la Biblia? Que los papás se fueron al templo a adorar, adoraron y se volvieron para su casa. Y cuando iban, María, ¿y Jesús? No sé, creí que venía contigo, José. Ay, y Jesús, y empezaron a buscar muchachos. Y bueno, vámonos de vuelta, lo encontraremos por el camino. Y cuando llegaron, estaban en el templo. En el templo, entonces, y Jesús, ¿y qué haces tú aquí? ¿Cómo? Porque claro, oye, nos desobedeciste. Un momentico, en los negocios de mi padre no es necesario estar. ¿Estaba correcto Jesús? Sí. ¿Pero tenía que sujetarse a los papás? Sí. Entonces, no puedo decir que Jesús pecó ni nada, sino que es un tema precisamente de la adolescencia, para que lo veamos que también incluso en Jesús pasaba. No fue que él fue altanero, ¿no? Yo lo estoy poniendo en ese tono, en ese tono para hacerlo jocoso. Pero es eso, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y yo me imagino que José y María se verían, sí, es verdad que este es el Hijo de Dios, pero igualito ven acá, esta oreja es mía por ahora. Y se la llevaron. Este tiene que estar con nosotros. Hasta que llegó a esa etapa madura en donde, cumpliendo todo lo que tenía que cumplir, llegó allí al río Jordán y fue bautizado. Y entonces vemos esa maravillosa etapa en la que ya Dios dice, dejó de ser niño, dejó de ser adolescente y lo presento a toda la sociedad como mi hijo amado, como el hijo en el que tengo complacencia y que me va a representar. Cuando Cristo se va, asciende al cielo, recordamos mucho esos textos, pues, cuando Él asciende y los discípulos así como, ay, no te vayas, pero Él les manda o les encomienda algo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Recordamos mucho ese texto. Es decir, Cristo encomendó y delegó en ellos y en nosotros esa autoridad, esa tarea para hacer. Entonces, como decía hace un momento, debemos recuperar la memoria, recordar quiénes somos en Dios, recordar que no soy un esclavo, recordar que como el hijo pródigo me puedo haber ido, pero mi posición es en la casa, es en el hogar, es ser hijo. Y puedo ser el hijo menor, pero para papá yo soy el hijo. Puedo todavía no haber madurado, pero sigo siendo el hijo, no soy esclavo. Y por esa razón queríamos terminar con un tema musical, todavía no, un momentito, todavía no, pero recordar, por favor, recordemos, hagamos memoria. Se nos ha olvidado que somos hijos, pero no, volvamos a nuestra posición. Somos hijos y Dios tiene agrado en nosotros. Por esa razón podemos nosotros decidir, como decía hace un momento, no irnos en plancha ahí al pecado. Aquí voy. No, decidir, es decir, por amor a mi Padre, por respeto a mi Padre, por madurez, por Dios, por madurez, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, me voy a comportar. ¿Qué haría Jesús? Decían muchos, siempre nos decían, antes de usted hacer algo, pregunte, ¿qué haría Jesús en su lugar?
Oye, si yo supiera qué haría Jesús en mi lugar, no me lo tendría que preguntar porque lo haría. O sea, no me lo voy a preguntar. Pues, me toca vivir, son etapas que voy a quemar, que voy a pasar, pero sí es importante decir, ¿esto le agradará a mi Padre? Él después de que yo haga esto dirá, este es mi hijo amado, o dirá, este cabezón amado. Bueno, ama, pero la diferencia en que seamos hijos amados o cabezones amados. Bueno.